Vámonos de una, Paula, a la Secretaría de Transparencia. Pues Juan Pablo, a esta hora saludamos a Andrés Hidárraga, quien es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República. Así que, secretario, muchas gracias por estar a esta hora en la W Radio. Hola, muy buenas tardes, Paula, Juan Pablo, Andrea, a Mauricio. Un saludo muy especial para todos ustedes y, por supuesto, a su gran audiencia. Bueno, secretario, antes de entrar en detalle con estas revelaciones que usted nos trae, quisiéramos saber si el señor Olmedo López todavía sigue siendo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Pues en primer lugar, entiendo que sí, actualmente sigue siendo el director y es algo que, les anticipo, no está en mis competencias definir si continúa o no. Así que espero que en adelante las cosas igual se corrijan, porque lo que está en el fondo es una situación que involucra sobre todo a unos contratistas y que hoy estamos poniendo al descubierto. Secretario, este informe que usted nos va a compartir, que va además a desmenuzarnos en Sigue la W, ¿ya lo conoció el presidente de la República? Sí, señor. Sí, Juan Pablo, este informe lo conoció en detalle. El contenido completo de la denuncia penal que hoy se radicó a la Fiscalía General de la Nación lo conoció en detalle el presidente de la República. ¿Qué le dijo el presidente cuando usted le presentó todo lo que logró recopilar como información? Bueno, pues que avanzáramos con las denuncias respectivas, y así lo estamos haciendo desde la Secretaría de Transparencia. Y es preciso mencionar, Juan Pablo, perdóneme, secretario, es decir, la denuncia usted la presenta porque además el presidente le dijo a usted, denuncie. Sí, señor. Eso es importante porque además significa que el presidente de verdad está atento al asunto, y así no haya habido aún un pronunciamiento oficial, ya por lo menos de la mano de Andrés Hidárraga, el secretario de Transparencia, sí está dando una línea, Paula, creo yo, ¿no? Sí, señor, se están haciendo las cosas debidamente, y por eso quiero que comencemos justamente, secretario, por esas pruebas que usted recopiló. Adicional a lo que hemos denunciado acá en Sigue la W y en el diario El Tiempo, nos gustaría saber, adicional, qué podemos revelar hoy aquí en Sigue la W que a usted lo llevó a presentar la denuncia penal, del director. En principio hay algo muy grave, y está relacionado precisamente con lo que podría ser un entramado de contratistas que combinan personas jurídicas que tienen el mismo objeto o uno muy similar, que tienen similares actividades económicas en los códigos SIU, pero que además de eso tienen casi que la misma contadora en 5 de 6 personas jurídicas, tienen los mismos revisores fiscales, cambian de representantes legales, suplentes, en las mismas corporaciones jurídicas, lo cual les permite, evidentemente, como es el objeto de esta denuncia, donde presumimos que por cuenta de ese preacuerdo al que llegan, presentan cotizaciones con posiblemente unos precios artificialmente altos para poder estimar los valores que hoy ustedes, particularmente ustedes y tú, Paula, han venido denunciando a nivel nacional. Sí, secretario, entonces eso que a usted le parece gravísimo es que había una relación entre las 3 empresas a las cuales la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo invitó a participar de este proceso público. Así es, y eso, digamos, no solamente es algo que preocupa, sino que definitivamente en nuestra consideración es un modus operandi, que los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, empezamos a colocar nombres. Por ejemplo, el subdirector de desastres, el doctor Schneider Pinilla, él tenía a cargo la solicitud de estas cotizaciones. Entonces le pidió a 3 empresas, a Brand, a Luket y a Impoamericana, que tenía Brand, la esposa del señor Luis Eduardo López Rosero, que a su vez es el representante legal de Luket SAS, pero que también tienen los mismos revisores fiscales, es decir, el señor José Alberto Sotelo Paz. Esta situación lo que permite establecer que posiblemente, y eso es lo que tiene que determinar la Fiscalía, si se pusieron de acuerdo, reitero, para colocar esos precios artificialmente altos. Ahora, secretario, yo quiero ir rápidamente a Cúcuta, norte de Santander, porque nuestra corresponsal allí, Jenny Márquez, está frente a la casa en donde supuestamente estaba la empresa que se llevó el contrato de los más de 40.000 millones de pesos. Voy con Jenny y quiero sobre esto que conversemos un poquito más sobre lo que ha encontrado usted. Adelante, Jenny, desde Cúcuta, ¿dónde está?
Jenny, Jenny, no escucho a Jenny. No escucho a Jenny. Vamos a ver qué está pasando con Jenny para que podamos tener buena señal desde ese punto. Ella está ubicada en el lugar donde está Impoamérica Roger Sass, que es la firma que se llevó el contrato en medio de este proceso de selección que es bien particular. Antes de volver con Jenny, secretario, yo quisiera que usted nos ayudara a entender algo, y es que en el momento en el que se empieza a revelar más y más detalles sobre lo que ocurrió en este proceso de selección, hubo una declaración de Olmedo López en donde dijo que hay un comité y que los del comité tenían que responder. ¿Aquí debe responder el comité o debe responder el ordenador del gasto, que es Olmedo López? En criterio de la Secretaría de Transparencia y una vez verificados los documentos que llegamos a la Fiscalía, es efectivamente el señor Olmedo López quien tiene que responder. Primero, porque es el representante legal y el ordenador del gasto, y aún presumiendo que lo había alegado, la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional es clara al fijar responsabilidades sobre incluso el delegatario del gasto. Entonces, en este caso, donde efectivamente es el señor Olmedo, el director actual de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quien firma el contrato de proveeduría 192 del 2023 para estos carrotanques, es el responsable, y eso hay que decirlo sin ningún tipo de evasivas. Ustedes en la denuncia penal ya determinaron cuáles serían posiblemente esos delitos en los cuales incurrió el señor Olmedo López, o eso lo dejan en manos de la Fiscalía para que determine cuáles fueron esas faltas. Pues nosotros hemos venido trabajando sobre la base de al menos 3 circunstancias que en nuestra consideración la Fiscalía tendría que entrar a determinar si efectivamente son hechos que hayan violado la ley penal. En primer lugar, esta situación que les mencionaba en torno a la cual se pusieron de acuerdo al parecer este grupo empresarial, lo cual denotaría en principio una violación al artículo 410 del Código Penal referido a los acuerdos contrarios a la competencia, que también lo establece el Código Civil, pero que básicamente es cuando, en este caso, 3 oferentes se ponen de acuerdo para establecer un precio techo para poder establecer una compra a su favor. En segundo lugar, estamos hablando de una posible celebración indebida de contratos de acuerdo a lo establecido en el artículo 410 del Código Penal, y a su vez un posible peculado por aplicación oficial diferente de acuerdo a lo establecido en el artículo 399 del Código Penal. Sí, secretario, ustedes dentro de estas indagaciones que han hecho han podido identificar a qué cuenta bancaria se depositaron estos recursos, porque lo que denunciamos acá es que son más de 20.000 millones de pesos. ¿En dónde está hoy ese dinero? Eso no lo hemos podido establecer, digamos, eso está más en competencia de la UIAF, que es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. Sin embargo, detrás de eso hay una pregunta que nos surge, y es si los estatutos los estatutos no, los certificados de la Cámara de Comercio y los registros contables que tenemos en nuestro poder de esta empresa que terminó adquiriendo esta proveeduría de carrotanques no tenía más de 750 millones de pesos dentro de su caja, ¿cómo es que termina respaldando una deuda, un compromiso que supera los 46.000 millones de pesos? Eso es algo que también le estamos pidiendo a la Fiscalía se logre determinar, porque nos parece, entre otros, uno de los aspectos extraños. Sí. Secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga. Aquí Paula también documentaba cómo algunos políticos estarían también muy pendientes de estos contratos, de estos proyectos que ha estado entregando la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y por supuesto el trabajo mancomunado político pues hace parte de esa labor. Pero ¿cómo es que, por ejemplo, el senador Carlos Trujillo del departamento de Antioquia, de Itagüí, del Partido Conservador, y sus conexiones políticas en La Guajira han estado tan pendientes de estos proyectos? Ustedes ya han tenido la posibilidad, o el presidente, supongo que también compete más al Ministerio del Interior, pero ¿qué responsabilidad política hay? Porque finalmente Olmedo López también es considerado de la cuerda del senador Trujillo, porque fue su secretario de Ambiente en Itagüí. ¿Qué responsabilidad política cabe con quienes han estado allí acechando los proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Andrea, gracias por tu pregunta, y hay algo importante aquí para resaltar, y en primer lugar es que mi competencia no está en clave de hacer ese tipo de análisis políticos. Sin embargo, para nosotros es clara determinación según la cual
no se pueden hacer negocios con los derechos de los ciudadanos. Si tenemos poblaciones que están sufriendo de sed, de hambre, en La Guajira, en cualquier parte de Colombia, el trabajo de absolutamente todos los cuerpos directivos de este gobierno es impedir que se lleven a cabo negocios aprovechándose de los derechos y las necesidades de la gente. Entonces, ya serán las autoridades las que establezcan si hay algún tipo de otras responsabilidades. En este caso, las políticas no son de mi competencia, Andrea. Bien, mire, secretario, ahora ya tengo nuevamente señal con Jenny Márquez en la ciudad de Cúcuta. Voy con Jenny para que nos muestre qué es lo que hay en la casa donde supuestamente opera, supuestamente porque vea usted lo que encontró Jenny, Impoamericana Roger Sass, la empresa que se ganó el contrato de los 40.000, de más de 40.000 millones de pesos, casi 50.000, para comprar los carrotanques. Adelante, Jenny, en Cúcuta. W Radio llegó hasta la calle séptima número 2E92 del barrio popular de la ciudad de Cúcuta, donde se presume debe estar funcionando la importadora Impoamérica SAS, empresa a través de la cual la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos del Desastre adquirió carrotanques para llevar agua a La Guajira en la llamada Ruta por la Vida. Sin embargo, este es el panorama: una casa sola, vacía, con avisos de se vende o se arrienda. Vecinos del sector aseguran que está así hace unos 6 meses o un poco más y que no tienen conocimiento que en el lugar haya funcionado ninguna importadora. Esta dirección está ubicada a tan solo 2 cuadras del Palacio de Justicia y de la sede de la Fiscalía en la ciudad de Cúcuta. Jenny, permítame porque es que quiero ir ahora con el secretario. En un mínimo trabajo, no sé si de verificación, de responsabilidad con los recursos públicos, cuando se va a meter tanta plata en un contrato, ¿existe o no existe una responsabilidad del ordenador del gasto, de quien él delegue, de verificar que una empresa de verdad existe, que no sea una empresa de papel? Porque a esto que nos cuenta Jenny, secretario, uno tiene que sumar lo que nos mostró Paula hace un par de días. Y es que la primera factura, que expidió esta empresa Impoamericana Roger Sass, fue la factura con la cual le cobraron a la Unidad de Gestión del Riesgo. Es decir, es una empresa que crearon o que apareció para hacer esto, nada más. Es preciso indicar que, de nuevo, esto en nuestro criterio es un modus operandi que ya hemos detectado, también con ayuda de la prensa. Recuerden el caso de ese cartel de contratación en Arauca, donde sucedió algo muy similar. Se rotaban revisores fiscales, contadores y empresas de papel, donde efectivamente, como en este caso, llegaba uno a buscar la dirección y efectivamente no era nada, era una casa precaria en el mejor de los casos, o en esta que no hay nadie, es una casa desolada. Efectivamente hay una mínima diligencia, una mínima vigilancia a cargo, primero, del ordenador del gasto, sin delegaciones, ni en comités de contratación, ni en nada por el estilo. En segundo lugar, del supervisor del contrato, el señor, en este caso, Snyder Pinilla, pero además de eso, de una mínima verificación por parte de quien solicitó, en este caso, las cotizaciones para establecer los valores. Cuando hoy nos damos cuenta es que efectivamente son empresas de papel, son los mismos con las mismas, que utilizan iguales códigos y actividades económicas casi similares, objetos contractuales que le permiten precisamente hacer ese tipo de trampas al presupuesto público, pero los responsables claramente que también tienen que ser las personas que estaban a cargo de la vigilancia de esos contratos. Secretario de Transparencia, Andrés Hidárraga, usted nos dice que conversó con el presidente Gustavo Petro y que usted le presentó estas pruebas que ahora presenta como denuncia penal ante la Fiscalía. Entiendo que usted no quiere adelantarse a alguna decisión que se vaya a tomar, pero ¿el qué le alcanzó a decir sobre lo que se está encontrando? Porque finalmente La Guajira hace parte del proyecto político de él y lo decía en campaña, lo dijo en este anuncio. Bueno, acuérdese que la primera gran claro, toma que hizo el presidente como con todo el gobierno fue irse para La Guajira, porque es una apuesta además de cambio social. Exactamente, y él lo manifestó con mucha ilusión hace un mes cuando se dieron a conocer estos videos de esos 40 carrotantes llevando agua a La Guajira. ¿Qué dice el presidente Gustavo Petro con estos hallazgos? El presidente en campaña y en su mandato lo ha dicho claramente: caiga quien caiga. Nosotros no toleramos la corrupción y no hay buena o mejor corrupción. Nosotros tenemos el deber de denunciar como ciudadanos constitucionalmente y en el marco de nuestras funciones, sí que más. De tal manera que simplemente la instrucción del presidente ha sido esa: salir
adelante contra cualquier presunto acto de corrupción, porque es de las situaciones que más nos preocupan en el país. Secretario, ¿qué se sabe de los contratistas? ¿Ustedes lograron hacer un rastreo de qué otros contratos se adelantaron en el país en años anteriores o meses anteriores? ¿Y si hay posibles irregularidades también en esos contratos? En el caso de la empresa contratista de estos carrotanques, yo no sé si Paula pudiera presentar ese documento, yo se lo compartí. Dentro de su hoja de vida de Impoamericana Roger SAS, encontramos efectivamente varios contratos desde el año 2019, fecha en la que se constituyó la empresa, contratos de 766 millones de pesos, de 550 millones de pesos, otros de 900, de 342, de 75 millones de pesos, todos contratos con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Nosotros ahora, con base en esta situación que partiendo de ustedes se alertó, vamos a seguir verificando el cumplimiento, no solamente de los costos, sino el cumplimiento efectivo de esos contratos que suman varios miles de millones de pesos. Adicionalmente, esta empresa también tiene otros contratos en el año 2020 con el Fondo para el Riesgo de Desastres y también tiene al parecer un vínculo con un contrato que se llevó a cabo en el 2016 para unos territorios de paz. Entonces, unos territorios que incluso al parecer fueron denunciados por las comunidades debido a que al parecer no se ejecutó el contrato, se entregó una satisfacción por parte de los supervisores del contrato, pero eso es algo que estamos ahondando y verificando. No es una empresa recién aparecida, pero en cualquier escenario, lo que sí podemos garantizarle a la audiencia, Juan Pablo y Mauricio, es que esta es una situación a nuestros ojos completamente irregular y por eso la estamos denunciando. Sí, secretario, quiero volver a lo que decía Juan Pablo, que esta es una empresa de papel, como usted mismo lo ha dicho, y preguntarle si ustedes ya pudieron identificar si con qué recursos Impoamericana compró los 40 carrotanques. ¿Ustedes saben si hubo de pronto un anticipo antes del contrato o qué ha podido establecer usted hasta el momento, teniendo en cuenta que ya pudo acceder a todos los documentos? Pues primero, a propósito de eso último, es increíble y es un llamado a todas las entidades del orden nacional en particular, porque son las nuestras, pero también a todos los entes territoriales y a todas las entidades que manejan recursos públicos. Es increíble que en este país los periodistas y las autoridades no sepan qué se contrató. Es deber de las entidades publicar en el SECOP 2 toda la información producto de la contratación estatal y eso es blindar de transparencia los procesos públicos, situación que no precisamente fue lo que pasó acá. Con base en esa claridad, nosotros también estamos muy preocupados por el origen de los fondos. Efectivamente, hubo un cambio en el mes de noviembre, de acuerdo a lo establecido en el contrato, para la forma de pago. Inicialmente, la proveeduría del contrato establecía entregar el 80% y luego el 20% al momento de la entrega. Sin embargo, en el 13 de noviembre del 2023, cambia esta modalidad de pago por solicitud del supervisor, el subdirector de manejo de desastres, Snyder Pinilla, y cambia a un pago contra entrega, para lo cual antes ustedes estaban mostrando una certificación de la Kenworth donde decía que se habían entregado la totalidad de los carrotanques. Ahí es donde queremos ver efectivamente la transacción, porque pareciera que fue un mano a mano, sin condiciones de respaldo para llevar a cabo, y con unos presuntos sobrecostos como ustedes mismos en particular lo han anunciado. Secretario, ahora que empezamos a hablar ya de la realidad de Kenworth, de la montaña versus estos comerciantes intermediarios que terminan llevándose el contrato, ¿uno cómo puede entender que una entidad pública como la Unidad de Gestión del Riesgo prefiera unos contratistas desconocidos, sacados del sombrero, antes que los distribuidores oficiales y representantes, en este caso importadores de camiones al país, para hacer este tipo de contratos? Eso, ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo lo explican ellos? ¿Por qué no van directamente a quien se dedica a traer esos camiones y terminan contratando con un señor desconocido en la ciudad de Cúcuta? Pues precisamente eso es de lo que estamos denunciando también ante la Contraloría. No está justificado para hacer esa intermediación
al parecer también desbordada, como ustedes mismos lo han planteado, pero que también no tiene razón de ser en el mercado. Fíjese que dentro de las opciones que tenía la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para establecer el valor, una era a partir de un estudio de mercado, otra era a partir de las 3 cotizaciones, pero decidieron quedarse con las 3 cotizaciones, al parecer amarradas para establecer un precio más alto, donde a los ojos de todo el mundo era una intermediación. No llegar a la fuente es algo que estamos también denunciando ante la Contraloría para que sea ella la que establezca si hay algún tipo de responsabilidad colectiva o individual por parte, en principio, del ordenador del gasto, Olmedo López, y sus 2 subdirectores que estuvieron involucrados en esta orden de provisión. Yo sé que usted esto no lo puede decir de manera tajante, secretario, porque eso le corresponde a la Contraloría, pero al menos en un primer vistazo, ¿usted encontró sobrecostos? Presumimos los sobrecostos por el solo hecho Sí. de haber encontrado esa red de contratistas que cotizaron. De ahí, de entrada, se presume un costo. ¿Cómo tasarlo? Es precisamente la Contraloría. Pero lo que sí presumimos penal y fiscalmente es que hay un sobrecosto por esa, perdónenme la expresión, esa manguala que hay para poder establecer esas cotizaciones. Claro. Secretario Andrés Hidárraga, la respuesta de Olmedo López, ¿cuál ha sido? Porque desde Sigue la W lo hemos buscado insistentemente, Paula, desde que se sacó esta publicación, se publicó toda esta documentación, pero no nos ha atendido. En la mañana atendió una entrevista, pero todavía quedan muchas respuestas. ¿A ustedes les ha atendido? ¿Él ha ido donde el presidente, a su despacho, para explicar o argumentar lo que él considera si está bien hecho, que lo ha insistido en algunos videos difundidos, no por la W, por Sigue la W? Mira, la verdad es que esto no es contra nadie. Esto es un asunto de la institucionalidad. Esto es un asunto contra la corrupción. Y yo deseo que el señor Olmedo y absolutamente todas las personas que estamos aquí involucrando en esta denuncia, primero tengan todas las garantías para defenderse, pero por el bien de ellas, por el bien de las instituciones públicas, por el bien de la ciudadanía, que necesita saber la verdad, se logre establecer pronto cuál es el nivel de responsabilidad de ellos. Ignoro, la verdad, no he tenido una relación nunca fluida con el director Olmedo, junto con muchas otras personas. También sucedió en su momento cuando denunciamos a la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, pero reitero, esto no es personal, desconozco su opinión, la verdad es que no deseo saberla. Yo creo que es muy importante que él pueda defenderse y responderle no a Andrés Hidárraga, no a la Secretaría de Transparencia, sino a la ciudadanía y sobre todo a las autoridades para esclarecer esto. ¿Hubo corrupción en las órdenes de proveeduría o las hay dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo? Porque siempre han sido cuestionados estos documentos por los cuales se está contratando, y no de esta administración, sino desde mucho tiempo atrás. Pues usted suma las negaciones que hubo y que mencionaba tal vez Juan Pablo al inicio de la entrevista a propósito de que no, esto fue del comité de contratación. Ahí uno puede decir, digamos, lo mínimo que hubo fue una falta de vigilancia, un descuido del ordenador del gasto ante algo tan delicado y un monto tan sensible como son estos 46.000 millones de pesos. Por otra parte, tampoco hubo una debida vigilancia por parte de los supervisores, lo cual conllevaría de entrada una responsabilidad, que si es corrupción o no, eso también lo tiene que determinar la Fiscalía, pero en particular yo quiero llamar la atención es a propósito de una posible celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, pero sobre todo unos sobrecostos que se terminan aplicando al presupuesto público, pero que están directamente ligados a un posible peculado por aplicación oficial equivocada. Entonces, en ese sentido es la preocupación nuestra y nosotros esperamos, reitero, que esas personas involucradas puedan defenderse y sobre todo que las autoridades esclarezcan qué pasó de fondo acá. Sí, secretario, usted con lo que ha revisado, con lo que ya tiene muy claro, ¿puede decir si el señor Olmedo López le mintió al presidente y al país? Yo creo que sí. Mi opinión es que sí, pero aquí no valen las opiniones, aquí valen las pruebas. Y yo considero que esa posible aplicación oficial diferente de los recursos públicos tiene que ver con una responsabilidad concreta de todos los ordenadores del gasto. Si tomamos en cuenta las declaraciones que ha hecho el subdirector,
están en contravía de lo que la Secretaría de Transparencia encontró. Por eso es que hemos tenido la responsabilidad de elevar esto ante las autoridades de la manera más seria, porque si bien en actos anteriores, yo como secretario de Transparencia he colocado conocimiento, he dado traslado a las autoridades, es la primera vez que como secretario de Transparencia y en el marco de mis competencias, por razón de mi cargo, radico una denuncia penal directamente contra, en este caso, el señor Olmedo y los otros funcionarios. Pues secretario Andrés Hidárraga, ¿no sabe usted como colombianos cómo apreciamos eso que usted hace y eso que acaba de hacer, y es llevar directamente ante la Fiscalía todo lo que encontró, sumado a los elementos que tanto nuestros colegas en El Tiempo, la unidad investigativa de Marta Soto, aquí en Sigue la W hemos presentado también, porque finalmente eso es el deber ser de una oficina como la suya, tratar de conseguir que ese sueño tan difícil para nosotros los colombianos, que es tener una administración pública transparente, empiece a tener un rector, alguien que de verdad no solamente esté poniendo la lupa, sino dando traslado, y usted lo está haciendo, y ojalá las autoridades actúen de manera diligente para saber qué fue lo que pasó. Eso es lo más importante. Mira, Juan Pablo, que hay un mensaje claro para la ciudadanía y permíteme utilizar esos micrófonos para hacerlo, y es que la corrupción no puede tener matices políticos. Y esto solamente lo ganamos con ayuda de periodistas tan juiciosos como ustedes. Solamente lo ganamos con la ciudadanía que siga denunciando. No es la primera vez que se pone en conocimiento un acto de corrupción, pero las autoridades tienen que actuar y nosotros seguimos confiando en ellas para que algún día la impunidad que he venido particularmente declarando que hay en Colombia cese. Y de nuevo yo quiero resaltar el papel de la prensa, de Paula en ese lugar, lo que ha venido haciendo, y otros colegas de otros medios de comunicación que también han jugado un papel muy importante en este y en otros tantos casos de posibles actos de corrupción. Secretario, yo solamente quiero que usted se exprese con su cara, porque no le voy a hacer pregunta al respecto. Pero Andrea nos va a traer una imagen del recuerdo de las rancherías en tiempos de política, ¿no, Andrea? Sí, justamente en campaña política nos llamó mucho la atención esta imagen que vamos a mostrarles en este momento en W Radio Colombia, donde se ve en una ranchería abandonada de La Guajira, pues el cartel publicitario de Trujillo Senador, Partido Conservador, número 4, al lado de también un representante de la Cámara del Partido Conservador, Juan Loreto, lo cual pues ellos pueden decir, hacemos campaña en diferentes partes del país, pero fue uno de los más votados en el departamento de La Guajira, este senador del Partido Conservador y oriundo de Itagüí, en el departamento de Antioquia. Entonces, si esos votos le alcanzaron a él para llegar a tener un papel tan importante dentro del Partido Conservador, dentro del Congreso, pues también que responden referente a sus fichas políticas que han estado tan pendientes, tan encima de los proyectos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, vía Olmedo López, que fue su secretario de Ambiente en Itagüí. Y para allá voy, secretario, sin ponerle usted a emitir juicios, debería este señor, senador Carlos Andrés Trujillo, líder de la disidencia del Partido Conservador Colombiano, responderle al país por ser el padrino político de Olmedo López en la Unidad de Gestión del Riesgo? Si me lo quiere responder, respóndalo, secretario, o si no, simplemente hágame una cara, por favor. No, yo creo que ignoro las redes políticas, ignoro los análisis, eso no son de mi competencia. Respeto profundamente la labor proselitista y electoral de los congresistas, pero eso es algo que de nuevo no me corresponde entrar a catalogar. Por eso yo le dije que de pronto no lo quería meter en problemas, pero de pronto lo invitaba a hacer esta reflexión. Secretario, nuevamente, muchas gracias y esperamos que pronto haya resultados sobre esa denuncia que usted ya presentó ante las autoridades. Una buena tarde. Espero lo mismo. Buena tarde. Y cerramos este segmento, Andrea, nos vamos con una pausita comercial, pero cerremos con la imagen del político que apalanca su carrera sobre la base de circunstancias como este. Póngame por favor la foto de la ranchería. Señoras y señores, ustedes que están conectados con nosotros, ahí lo ven, uno de los senadores más votados, Partido Conservador Colombiano, el líder de la disidencia del Partido Conservador, que además le ha dado a Andrea en la cabeza al Partido Conservador en sus ideas, ¿no? En su ideología, porque a él le están dando un cariño. Y ese cariño, Andrea, llegó en forma de carro tanque y sobre todo esa manguera gruesa, que logra inyectarle a él y a su política
Imagínese cuántos miles de millones de pesos. Claro, y aquí venimos hablando entonces de esa responsabilidad política. Nos gustaría poder hablar con el senador Carlos Trujillo. Él nunca habla, ¿no? No, nunca pues, habla. lo hemos buscado muchas veces, pero sí es importante que si sacó tantos votos en La Guajira, si ahora se le endilga también que las fichas políticas que lo acompañan a él tienen el control o por lo menos están muy pendientes de los proyectos que se gestionan en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues que nos digan qué pasó, porque además Olmedo López hace parte de su cuerda política como fue su secretario de Ambiente en la alcaldía de Itagüí. Senador Trujillo, mire, le voy a dar el mismo espacio, el mismo huequito aquí entre André y yo, para que venga y nos atienda, como nunca lo hizo el señor Olmedo López. De pronto usted si quiere decir algo, ¿no? Porque no nos digamos mentiras. Usted es el jefe político de Olmedo López. Usted es el que sostiene a Olmedo López en este momento en su cargo. Porque usted está manejando ciertos hilos invisibles de unos votos y unos respaldos que necesita el gobierno en el Congreso de la República. ¿Ese es el precio? ¿Es el precio que tenemos que pagar los colombianos por su respaldo? ¿Quedarle mal a La Guajira? ¿Que se esfume el dinero? ¿Hacer contratos con empresas de papel? Senador, el espacio está acá. Aquí está. Entre Andrea y yo. Para que podamos hablar cerca a cerca. Mirándonos a los ojos. A ver usted qué responde. Hacemos una pausa, en segundos vuelve. Sigue la W.